Bueno, Luis, hoy es nuestro programa número 20. ¿Qué querrá decir ese número? Además, y mirá, en la quiniela la fiesta, el 20. Y además es 02 de agosto. Un palíndromo. Tal cual. Le podemos preguntar a un licenciado en matemáticas y doctor en lógica que nació en Bahía Blanca en 1962, ganó numerosos premios internacionales y es uno de los escritores más traducidos en el mundo. En marzo publicó su última novela que se llama La última vez, una intriga literaria, y también se estrenó hace unas semanas La ira de Dios, una película argentina basada en su novela La muerte lenta de Luciana B. Muchas pistas, un solo escritor. Hola, Guillermo Martínez. Nuria y Luis te saludan. Hola, ¿cómo están? Encantado de hablar con ustedes. ¿Cómo andás? Todo muy bien. Gracias. Bueno, la semana pasada cumpliste 60 años, Guillermo. Bueno, tampoco... No, porque en un tuit escribiste... No hay que recordarlo con tanto verdad. No, pero pusiste en un tuit que escribiste que le diste la bienvenida al segundo set. La bienvenida. Tengo mucho remedio, ¿no? Bueno, pero sonó gracioso. Sí, ¿qué se le va a hacer? Hay que seguir adelante. Tal Vamos cual. al segundo set. A su vez, en tu última novela, La última vez, una intriga literaria que la tenemos acá, los escenarios son muy gratos. Barcelona, una casona hermosa, mujeres interesantes, tenis, buena comida, buen vino, grandes escritores. La escribí durante la pandemia, así que bueno. Bueno, por eso te queríamos preguntar. Había que contar con la imaginación. Si te estás dando más gustos en la escritura de ahora o en tus comienzos, que la de en tus comienzos. Es interesante porque no siempre hay una parte como de placer en cuestiones que a mí me resultan particularmente interesantes, que a veces pueden ser la lógica, la filosofía y también, ¿por qué no?, el tenis, la comida, las mujeres. Sí, aparecen de diferentes maneras en distintas novelas, pero en particular esta última sí, realmente la escribí en pandemia y quería de algún modo que fuera una novela vital y que a la vez tuviera algo de esta especie de testamento literario, ¿no?, que ya aparece en la vida del escritor que está escribiendo su última novela. Totalmente. Bien. Hola, Guillermo. Luis Cuense, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Luis? A nosotros nos encantan los libros y nos encanta hablar con los escritores, pero a veces nos ponemos receptivos también y miramos un poco la tele. Y el fin de semana estuvimos viendo, La muerte lenta de Luciana B., que es una película que está en Netflix con el título de La ira de Dios, con Peretti. Y quería preguntarte qué te pareció la película, porque en realidad es como una adaptación del libro, pero no es lo mismo que el libro. Y bueno, como esta ya es el segundo de tus libros que se adapta al formato del cine. En realidad. El tercero. Porque se adaptó también una novela mía que se llama Una madre protectora, que está también en Netflix bajo el nombre El hijo, también dirigida por Sebastián Schindel. Bueno, vamos a anotar todo entonces porque esto se me pasó, mala mía. ¿Qué opinión tenés vos? ¿Cómo es? ¿Participás del guión? Bueno, como te digo, a Sebastián Schindel lo conocí a partir de que él dirigió la película El hijo. Él ya tenía interés en ese momento en una adaptación de La muerte lenta de Luciana B., pero los derechos estaban todavía reservados, así que, avanzamos con un trabajo en conjunto para la adaptación de esa novela mía, Una madre protectora, y nos hicimos muy amigos. Compartimos una cantidad de cuestiones estéticas también y entonces, llegó el momento en que se liberaron los derechos de La muerte lenta de Luciana B. y él me hizo una propuesta
sobre todo para contarla en dos tiempos a la novela, ¿no? Que eso es algo bastante diferente de lo que aparece en la novela. En la novela él es más lineal y a él le parecía que en la película había que contar la historia como en dos tiempos, empezando prácticamente en el final. Uh-huh. Y bueno, yo no lo veía tan claro, pero preferí que él avanzara con la idea que lo convencía. Y luego el resultado vi que están los temas fundamentales de la novela, aparecen en la película, está la cuestión del azar, por ejemplo, que está muy bien escenificada, la cuestión de la venganza versus justicia, la cuestión de que las muertes son, como en la novela, es decir, como causadas por un dios primitivo, no hay ningún elemento de civilización, digamos, en las muertes. Está esta idea que sobrevuela de una venganza de 7x1, entonces el tema del dictado. Correcto. Creo que los temas principales de la novela aparecen y la única, de algún modo, objeción que tendría es que los personajes en la película están más marcados de una manera un poco más maniquea, ¿no? La chica es como una víctima absoluta y Kloster es un villano absoluto, y en la novela es mucho más dudoso todo, o sea, pero bueno, eso tiene que ver con la música de época, que bueno, hay una situación laboral, entonces no quisieron, bueno, comprarse un problema. Claro. Sí. Bueno, entonces desde ese punto de vista entendí por qué, pero me parece que en la novela hay una ambigüedad moral mucho mayor que tiene que ver con esa incertidumbre que yo quise dejar sobre, bueno, por dónde se inclina la balanza, quién tiene razón, o quién es culpable, cómo se dirimen las culpas, etcétera. Está bueno. Sí, es muy buena la novela. ¿Vos pensás que La muerte lenta de Luciana B. es como tu gran clásico o no? No, en realidad te diría que la novela, a lo largo de los años, la novela que más, por la que más elogios he recibido, por la que más lectores he tenido, es mi primera novela, Cerca de Roder. Es una novela fáustica y todavía recibo todo el tiempo. Bueno, ahora se cumplen 30 años de esa novela. Creo que se va a hacer una edición de aniversario. Me parece que es un poco triste porque fue mi primera novela, pero tengo que reconocer que es la novela que más universal en algún sentido. Aunque no sé si lo de universal es tampoco un criterio, ¿no? Por ejemplo, Ricardo Piglia tenía la idea de que los buenos libros son los libros que dividen aguas, no los libros que son unánimes, ¿no? En fin, es discutible cuáles son los elementos que caracterizan a un clásico. Acerca de Roderer es apasionante, aparte es corta. Yo digo, hasta la última línea, Guillermo, es como te deja un la palabra es desasosiego, la estaba buscando porque digo, wow, no, hasta la última línea, esto es tremendo, es como un golpazo. Y al respecto de lo que vos decís de que tu primer novela quizás la que te sigue dando satisfacciones después de 30 años, yo leí varios de tus libros, hice como un recorrido de todo lo que has publicado, también a través de los años, no es que lo he leído todo junto, sino que a medida que fuiste sacando tus novelas, y como lectora, y un poco con humor, te quería preguntar, yo veo que en los primeros libros tuyos, y tu literatura está como muy anclada a lo cifrado, a la clave, al misterio, es como más, como que desafía mucho al lector, y en algunas, por ejemplo, no sé, yo también tuve una novia bisexual que a mí me encantó, pero que te la muestro, no sé si me ves de ahí,
Y que es como un momento quizá estanco, no sé, estanco me refiero a que, bueno, es más carnal, se juegan como otros impulsos, es como más erótica, entra también un poco la cuestión política de una época. ¿Vos lees lo mismo? O sea, ¿cómo ves ese recorrido? Mismo hasta la última, ¿no? Hasta la última vez. Digamos, yo publiqué un primer libro de cuentos y ya en ese primer libro de cuentos yo escribía cuentos en varios registros. Aparecía el registro político, aparecía el registro erótico, aparecía el registro familiar, un registro cuasi fantástico, un registro cuasi policial. Entonces creo que esa es la clase de imaginación que tengo, que es más bien variada, te diría. Del mismo modo que me gustan mucho como lecturas, libros que son muy distintos entre sí, también me gusta, además mi vida también ha sido muy variada. Yo he tenido una vida como militante político, una vida de deportista, una vida de profesor, una vida de investigador, en fin, entonces me interesa que aparezcan esas variaciones, ¿no? En vez de hacer siempre lo mismo. Y en realidad yo también tuve una novia bisexual, iba a ser el último cuento de un libro, y tiene algo de la estructura de un cuento largo, ¿no? Sí. Entonces, pero bueno, se alargó tanto que decidí publicarlo como una novela. Y te diría ahora que estoy un poco arrepentido del título, porque me parece que el título no da del todo digamos, la idea de un poquito más inclinada hacia la tragedia final que hay en la novela, ¿no? O sea, el título quedó como un poco más humorístico de lo que la novela realmente es. Igual está bueno el título, a mí me gustó. No, y el personaje y lo que es Jenny, ¿no? Y cómo llegan ellos a ese encuentro final, que al final, bueno, no lo voy a contar, pero digo... No, muy logrado ese personaje tan erótico, ¿no? Con tanta... Claro, fue una novela que mis lectores habituales... se sorprendieron. Sí, se sorprendieron un poco, no siempre gratamente, porque el sexo sobresalta, digo, ¿no? O sea, sobresale y sobresalta. Nuria, le contamos a nuestros oyentes que estamos en conversación con Guillermo Martínez. Guillermo, yo quiero volver a algo que mencionaste vos, sobre que había muchos temas en tu propia vida, y hacer presente acá que vos además sos licenciado en matemática y doctor en lógica, ¿no? Que es un poco una curiosidad para un escritor. A mí me parece que nosotros siempre tenemos como asociado las habilidades de los números lejos de las letras. Pero fíjate, vos mismo creo que mostraste en la historia de Instagram a Modiano. Sí, pero eso no tenemos como una... Raymond Queneau, Nicanor Parra, Ernesto Sábato, el mismo Borges con la matemática, ¿qué te puedo decir? Stanislav Lem, Coetzee, el primer premio Nobel español fue un matemático. ¿Ah, sí? ¿Quién fue? Sí. Ajá. Así que era matemático. Hay una larga lista de escritores que han sido matemáticos. Mirá, ¿no? Lo tenés reseñado, yo no lo tenía tan presente. Y bueno, es que imaginás que alguna vez me han preguntado... Un punto recurrente, ¿no? Me han preguntado alguna vez por la relación entre la matemática y la literatura. Es que, bueno, pero está muy presente también en tu literatura, ¿no? El tema está ese presente, de la cifra. Sí, es una de las dimensiones, digamos, no quiero que esté en todas mis novelas, no quiero que sea un sello, pero obviamente, te digo más, estoy escribiendo algunos cuentos ahora y el último cuento en el que escribí, el protagonista es un matemático, así que sí, cada tanto reaparece en la matemática. Bueno, salgamos de la matemática entonces. Quiero saber, porque a toda la vida nosotros entramos como por un tema, un motivo, un nombre propio, ¿no? Y Nuria mencionó que vos eras de Bahía Blanca. Yo quería saber, ¿qué había en la biblioteca de tus padres en Bahía Blanca? ¿Por dónde entraste vos a la literatura? Mira, era una biblioteca muy ecléctica porque mi papá era un gran lector y además era un escritor.
y había ganado un premio literario, y el premio era una pequeña fortuna en libros. Entonces él había hecho una selección tremenda de libros, y realmente había libros, yo siempre digo, estaban las dos bibliotecas argentinas, la biblioteca de la literatura social, digamos, de la época, pues mis papás eran los dos militantes de izquierda. Entonces estaba la biblioteca que sería de David Viñas, Barletta, Junque, Bernardo Cordon, todos esos escritores, Bernique, ahora un poco desaparecidos, te diría, ¿no? Y por otro lado la biblioteca Sur, la biblioteca de Borges, Cortázar, Marco de Nevi, Silvino Campo, etcétera. Y luego había una colección que salía que se llamaba Capítulo, de la nueva literatura argentina, y había muchos libros de los franceses, el existencialismo, Gastón Bachelard. A mi papá le gustaba mucho Bachelard y tenía toda la obra de él, Cioran, que era un escritor que le gustaba mucho, un filósofo, ¿no? Y también había una cantidad de libros de ciencia ficción y policiales, porque eran dos géneros que le gustaba mucho a él leer, todos los libros de Ray Bradbury. Por el lado de mi mamá, ella estaba estudiando la carrera de letras, con los chicos ya grandes. De hecho, mi primer nombre es Néstor, porque a mi mamá le gustaba el personaje de Néstor de la Ilíada. Luego nunca me llamaron con ese nombre. Y a ella le gustaba mucho Alejo Carpentier, estaban todos los libros de Alejo Carpentier, y ella era de leer así como integralmente cada escritor que le gustaba. Primo Levi le gustaba mucho, y estaban todos los libros de Primo Levi. Y después llegaron todos los libros del boom, digamos, ¿no? Cuando yo era adolescente, así que yo leí las primeras novelas esas novelas cortas de Gabriel García Márquez, las novelas de Vargas Llosa, en fin, leí las novelas del boom durante mi adolescencia. Era imposible que no salieras buen lector o buen escritor. Bueno, además, por las dudas, mi papá no quiso que tuviéramos televisión para asegurarse de que estuviéramos condenados a leer, ¿no? ¿Funciona? Funcionó, sí, los cuatro hemos leído bastante. Y no habías dicho de no volver a la matemática, pero en algún punto la matemática te abrió el camino hacia la escritura, la lectura, ¿o empezaste a escribir para escapar un poco de la matemática? No, la matemática fue un accidente en mi vida. Yo pensaba que iba a estudiar filosofía, me interesaba mucho la filosofía, leí varios libros de filosofía en la adolescencia. Además estaba bastante ligada a la filosofía con la militancia, porque yo leía libros como El origen del Estado, de la familia y la propiedad privada, leía libros como Materialismo y Empiriocriticismo, en fin, era un niño bolche. Denso. Claro, la política te lleva a la filosofía de una manera muy intensa y directa, ¿no? O sea, son extraordinarios esos libros, los primeros libros de Marx, los Marx y Engels, y luego Lenin. Son libros donde es como que se ponen en juicio todo lo que tiene que ver con el sentido común de la sociedad, ¿no es cierto? O sea, uno vive inmerso en una sociedad capitalista, y de pronto hay alguien que te muestra todos los resortes y cómo se conforma la ideología y por qué pensás de cierta manera y no de otras, y te pone en jaque todo, ¿no? Entonces, tanto el existencialismo francés de la época como esos libros de marxismo para mí fueron muy, muy importantes, ¿no? Me movieron varios pisos. Dentro del existencialismo francés, ¿vos con quién te identificas más? ¿Qué es más? Yo había leído el existencialismo es un humanismo de Sartre, claro. Y luego leí Los Caminos de la Libertad, y leí Infancia de un Jefe, leí algunas de las obras de teatro. En ese momento también me gustaba mucho la figura de Sartre, y mucho menos Camus, pero bueno, eso también tenía que ver con que mi papá me había advertido de algún modo que la obra de Camus era para leerla en otra edad, y creo que tenía razón. Por ejemplo, él me dijo sobre un libro que yo menciono la última vez, que se llama La Caída, que era un libro para leer después de los 40 años, y creo que sí que hay libros para leer después de cierta edad, para entender
de qué están hablando en el fondo, ¿no? Es cierto, sí. ¿Y qué estás leyendo, ya que entramos ahí? Mira, estoy leyendo ahora Ada o el ardor de Nabokov, que fue regalo de cumpleaños, y lo pedí especialmente para mi cumpleaños. Estoy leyendo para la nueva novela que voy a empezar, estoy leyendo Teorema de Pasolini, que es un libro que algo tiene que ver con lo que estoy pensando. Siempre cuando estoy a punto de empezar una nueva novela, me rodeo de libros afines en algún sentido, ¿no? Que yo presiento que me van a servir. Entonces, para esta novela me va a servir esta de Pasolini y una novela de Gombrowicz, pero que ya la tengo leída y releída, que se llama Cosmos, y que es mi novela preferida de Gombrowicz. Ese trabajo de preproducción, por llamarlo de alguna manera, hasta que te sentás a escribir, ¿cuánto te lleva? Depende mucho de las novelas. Por ejemplo, Los crímenes de Alicia yo la tenía pensada hace, te diría, 15 años, sí. Desde que hice el prólogo para un libro de Lewis Carroll. Tenía la idea es central del pedazo de papel, y fui leyendo a lo largo de los años varias biografías, porque sentía que necesitaba conocer más al personaje. Y bueno, y en un momento decidí que se abría como el intervalo para que la escribiera, ¿no? Hay otra novela que tengo detenida y que la tengo pensada desde hace más de casi 30 años. Depende, creo que cada novela grita de manera diferente para llamar la atención, y a veces uno escucha y a veces se hace el distraído. Yo he visto en muchas de tus novelas, he leído, que existe como, no sé, a ver qué me decís vos de esto, que existe como un cierto binomio, ¿no?, entre los personajes o los protagonistas, ¿no? No sé, por ejemplo, no sé, en Acerca de Roderer existe un Roderer, ¿no?, que es como que es el que sabe todas las jugadas, o el que está más elevado, o el que está más vinculado a lo místico. Después en La muerte lenta también está Kloster, ¿no?, que sabe de alguna manera cómo moverse, lo que hablábamos al principio. Mismo, no sé, yo también tuve una novia bisexual, está Jenny, que de alguna manera es la que ve la situación real de la historia. Bueno, ese binomio, ¿cómo surge? ¿En algún Guillermo Martínez es alguno de esos dos? Mirá, coincido en todo lo que dijiste, pero pensé que había logrado quebrarlo. Yo también tuve una novia bisexual, me acabas de decir que no. ¿No? Claro, como ya estaba harto de tener siempre esa especie de doble, ¿no? En La novia, pero yo lo vi también en La novia. Por eso, viste que ella en un momento al final le dice, no, eso fue real, creo que el diálogo es un poco así. Claro, que la relación con él no había sido lo real. Claro, entonces... sí, ¿sabés qué? Rosa Montero cuenta creo que es en La loca de la casa, que en todas sus novelas, no sabe por qué, pero aparece un enano, y en algún momento, y claro, y tiene una amiga que las lee y que es la primera en detectar el enano. El enano. Entonces, escribió Historia del Rey Transparente con mucho cuidado para no poner ningún enano, que le preocupaba sobre todo que no hubiera enanos. Claro. Y a los 5 días que estaba en la calle, la llama a la amiga y le dice, ya encontré a la enana en tu novela. Ya la encontré, claro. Era una enana, había logrado cambiarle el sexo, pero igualmente estaba. Sí, bueno, yo vengo viendo esta dualidad, esta dualidad, estas parejas, digo, bueno, ¿dónde estás vos de alguna manera? Porque... Claro, en general soy algo intermedio entre dos sensibilidades, ¿no? Claro. Entre dos maneras de mirar el mundo, entre dos formas, hay como una especie de desdoblamiento mío claro, en Acerca de Roderer está muy claro. Luego en La mujer del maestro también, porque es el desdoblamiento entre un escritor que se inicia y un escritor ya famoso.
En La Última Vez hay un crítico y un escritor que, bueno, funcionan de otra manera, no está ese elemento de competencia, pero también hay una tensión entre esos dos extremos. En general, sí, mis novelas están armadas, o sea, me arman en realidad por estos desdoblamientos. Sí, en la última vez Merton dice que reemplazó el hábito de leer 6 horas diarias por la raqueta y el frontón. ¿Ese es Guillermo Martínez? ¿Merton es Guillermo Martínez? No, pero alude en realidad a otra cuestión en mi vida que sí es cierta, y es que yo de niño, digamos, hasta los 12 años era más bien un ajedrecista, o sea, jugué mucho al ajedrez. Entonces, lo que en Merton puse como lector de bibliotecas, que yo también leía, pero no de esa manera, en mi vida sí, digamos, hubo un periodo en la infancia. De hecho, mis primeros viajes fuera de Bahía Blanca fueron para jugar al ajedrez, y a los 12 años cambié el ajedrez por el tenis, eso sí es verdad, y abandoné el ajedrez. Claro. Y Guillermo, ahora vos, además de los libros que lees para después escribir y después que te sirven de contexto y de estudio, ¿le dedicás tiempo a la lectura lúdica? Sí, y también hay una parte que es libros de amigos, ¿no? O sea, gente... Y bueno, yo estoy escribiendo dentro de un sistema literario contemporáneo argentino, conozco a mucha gente de la literatura y me llegan permanentemente libros, y bueno, también eso es una parte de mis lecturas, ver que tal o cual libro de escritores cercanos o a veces no tan cercanos, ¿no? Claro. Bueno, vamos a tener que ir cerrando, pero antes de cerrar esta hermosa charla que hemos tenido con vos y que te agradecemos acá en Libro Sin Tiempo, es Martínez por Martínez. ¿Por dónde debería empezar a leerte un nuevo lector? Bueno, creo que lo dijimos, creo que acerca de Roder, o bien mi primer libro de cuentos, Infierno Grande, empezar por el principio. Empezar por el principio, bueno, Guillermo, ha sido un placer charlar con vos. Para mí, total. Gracias por por todas las novelas. Porque eso no es tan frecuente en las entrevistas. ¿Qué? ¿No te escuché qué? No, gracias por leerme. Es un lujo, es un lujo. Gracias a vos por todos los libros que has publicado y que me han hecho muy feliz, a mí por lo menos. Sí, a todos. Bueno, gracias, Guillermo. Saludos. Chao, Guillermo. Chao, chicos, gracias.